Bueno, para Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con Luis Carvajal, quien es coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Don Luis, gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo feliz de estar aquí. Sobre todo porque hay muchos temas. Hay muchos temas locales, hay muchos temas externos. Ahora mismo estamos atravesando por varios conflictos ambientales locales muy intensos, algunos desapercibidos. Poca gente sabe porque ningún medio ha sacado que hay un grupo de comunidades en Sánchez que están en un campamento que tiene casi 3 meses peleando contra un proyecto que absurdamente, un proyecto muy positivo en su concepción, pero terriblemente negativo en el lugar que se eligió por sus impactos. Poca gente sabe que nosotros tenemos en este momento 36 conflictos ambientales calientes. En Cacique con una asfaltadora, en Los Ríos, en Barahona tenemos el conflicto con la Belfont, en San Juan el conflicto alrededor de Gold Quest, en Restauración con Unigold, en la zona de Santiago Rodríguez con una presa que no va a generar energía, no va a dar acueducto, no va a modificar riego ni va a prevenir inundaciones. Entonces nadie entiende el sentido de una inversión tan significativa que eligió erróneamente un lugar y que es simplemente una macroinversión. Tenemos un problema en la sierra. De repente, República Dominicana se encuentra en medio de conflictos vivos sin tocar el principal problema ambiental del país, que se llama agua. Agua en todos los sentidos. Agua porque hay un déficit estructural de agua. Agua porque hay un problema de contaminación de agua. Agua porque no hay sistema de planta de tratamiento. Agua porque la distribución de agua potable es insuficiente en el país. Agua porque desperdiciamos 4 de cada 5 metros cúbicos de agua en riego, pero no tenemos agua suficiente para el riego y de repente nos damos cuenta que hay un problema muy serio de gestión de recursos naturales y de definición de recursos que todos pasan por un problema central: ordenamiento del territorio, que es ordenamiento de la sociedad. Sí, primero vamos a hablar de las expectativas en torno a la COP29. Ha surgido esta iniciativa de Naciones Unidas sin muchas expectativas favorables en términos de los acuerdos que puedan lograrse para mejorar el clima, y sobre todo porque en Estados Unidos ya asumirá un nuevo presidente, que es Donald Trump, un hombre que públicamente ha dicho que no cree en el cambio climático, que retiró a su país del Acuerdo de París, del Acuerdo Climático de París. En su primer mandato, sí. En su primer mandato, y entonces realmente esto al parecer no ha concitado mucho interés en esta cumbre, que incluso no atrajo la presencia de líderes mundiales importantes en términos del tamaño de sus países. Mira, hay 3 razones que provocan cierto desinterés en que participen las principales cabezas. No tiene que ver solo con Trump, tiene que ver con el objetivo fundamental de esta cumbre, que era asumir los compromisos financieros para abordar las metas frente al cambio climático. En realidad se habían identificado la necesidad de recaudar 4.8 billones de dólares. Y hasta ahora, en todas las propuestas y planteamientos que hay compromiso para 2.1. 2.1 es inferior a lo que necesitan solo los países de América Latina en su conjunto para abordar tanto las metas de disminuir la producción de gases de efecto invernadero, para asumir los programas de restauración ambiental, como para enfrentar el problema de los desastres y sus impactos. Dado el monto insuficiente, los gobiernos, ¿por qué no van los presidentes? Porque los presidentes prefieren que sean sus cancilleres, sus ministros de medio ambiente y a veces funcionarios de tercera categoría los que vayan a plantear sus imposibilidades de asumir compromiso.
Países centrales que hacen grandes aportes, como Alemania, como Francia, han planteado que ellos no pueden asumir esta vez y han disminuido sus expectativas. Francia tenía el compromiso de aportar alrededor de 900 millones de euros y ha bajado su compromiso a 250. Si usted nota, esto quiere decir que hay una reducción significativa de lo que están aportando los países. Si a esto se suma que tanto Japón como China es el único país que está subiendo los aportes, pero es el país que más contamina en el planeta. Después están China y Estados Unidos. Estados Unidos, que es uno de los que más aporta ahora con la llegada de Trump, es obvio que bajan sus expectativas y todos saben que una de las primeras medidas que él va a tomar será de nuevo retirarse. Porque no se trata de que él no crea o que no crean los grandes industriales del planeta en el cambio climático. Lo que pasa es que si tú asumes ciertamente que el cambio climático está asociado a la quema de combustibles fósiles, a las actividades industriales, y tú eres de los que más lo hace, tú tienes mayor responsabilidad. Y negarlo es una forma de no asumir las responsabilidades financieras. Por eso, fíjense, ¿quiénes son los que financian? De hecho, la sede de la cumbre es en un país petrolero. Esta cumbre tiene dos circunstancias. Quien preside la cumbre, que es el ministro de Medio Ambiente de Azerbaiyán, en Bakú, es un inversionista petrolero y es un defensor del petróleo. Y Bakú es la cuna de la industria petrolera moderna. Así es. Entonces, no solamente es un empresario petrolero, el anterior lo fue también. Y esto de alguna manera ha condicionado muchas de las labores. Y además, los países con poderío económico menor, los países subdesarrollados, como la gente le llama del tercer mundo, llegan más debilitados porque llegan más diluidos, porque tanto en Asia como en África como en América Latina han emergido algunos gobiernos que asumen el negacionismo. El caso de Milei en Argentina, que retiró al segundo día, ya el tercer día él simplemente anunció la retirada, retiró a la delegación que había llegado inicialmente y los que tenían que ir después simplemente dejaron de ir y Argentina ha anunciado su posible retiro del acuerdo, que sigue siendo el acuerdo de Kioto, renovado cada vez en cada una de estas cumbres. Sí, esto depende de qué decisión tome Donald Trump cuando asuma. Sí, Imagino que Javier Milei hará mimetismo exactamente de lo que haga Donald Trump. Javier Milei incluso se quiere adelantar y presentar una posición mucho más atrasada. Y hay países, como en el caso de España, que a la delegación oficial, casi siempre los países van unas delegaciones alternativas que suelen ser más radicales que los propios gobiernos. Y para decir en el término que dice la gente, se colocan a la izquierda de sus gobiernos, alrededor de las metas. ¿Usted se refiere a delegaciones de la sociedad civil? De la sociedad civil. La delegación alternativa que ha ido por España, delegaciones alternativas de Francia, de Alemania, de Países Bajos, aunque en Países Bajos también tenemos un régimen de derecha tan parecido a Milei y lo tenemos en Italia. Estas delegaciones alternativas son delegaciones del negacionismo. Por primera vez en una cumbre hay una amplia participación de sociedad civil que no cree en el cambio climático. Incluso algunos que todavía siguen planteando si la Tierra es redonda o es cuadrada o es plana, porque el negacionismo, que parece ingenuo, a mucha gente le parece tonto que una gente esté discutiendo hoy si realmente existe la crisis del clima a pesar de todas las evidencias científicas, o si realmente existe la evolución biológica, porque hay alguna de esta gente que está planteando exclusiones y tonterías de este tipo, obedece realmente a una estrategia de desactivación en las sociedades, de contraponerte al discurso, y está fuertemente financiada. El negacionismo es financiado por las grandes empresas petroleras. Y fíjense una de las grandes contradicciones, una de las propuestas alternativas, que es la transformación de la matriz
eléctrica en los países hacia energías renovables o energía menos contaminante, tiene como principal propulsor en el planeta a un inversionista en energía alternativa, tanto para el transporte como para la industria, que se llama Elon Musk, que sin embargo, ahora mismo, el que más está empujando el negacionismo, ha financiado el negacionismo por un lado, lo ha promovido por sus redes y fue uno de los soportes fundamentales en la elección de Trump. Un hombre que y se, tú te dirías, perfila como un sí. cercano colaborador. Sí, pero de estamos Donald Trump. hablando de una persona que su apuesta es al automóvil eléctrico, es la de él, que su apuesta es aprovechar la energía solar y ir por las energías alternativas. Sin embargo, está siendo el soporte fundamental de un gran negacionista y de una persona que ha dicho, no, yo voy a perforar y nosotros vamos a volver a fundamentarnos en el petróleo y vamos a, incluso que ha planteado que va a desincentivar cualquier investigación alrededor de energías alternativas. Un elemento que hace 2 días Trump volvió a ratificar en un encuentro con un grupo de petroleros que quieren hacer nuevas inversiones en áreas en las que antes no se había explorado y explotado petróleo, como son las costas oeste de Estados Unidos. Ahí no había exploraciones, pero se sabe que hay reserva y algunos de los planteamientos estaban asociados a razones de carácter ambientales. Dicen, no, vamos a explotar, esto es nuestra prioridad y es mi prioridad. Por lo tanto, si la pregunta es cuáles son las expectativas, bajísimas. Pero ojo, hasta ahora, todas estas cumbres climáticas han parido mucho más palabras y han generado mucho más burocracia que soluciones reales. Don Luis, entonces en el marco de lo que aparenta ser una conferencia con poca utilidad, ¿qué hace una delegación dominicana? ¿Qué va a buscar? ¿En qué nos puede convenir como país que estemos representados en esta COP29? Tengo tantas preguntas como en base a qué podemos discutir un país con un bajo peso geopolítico como el nuestro. En fin, ¿a qué vamos para allá? Mira, empecemos por lo siguiente. Me gustaría terminar lo del financiamiento para que entendamos. Muy bien. El 92% de los fondos que se generan para enfrentar el cambio climático vienen como préstamos y como préstamos altamente condicionados al resto de los países. Nosotros andamos detrás de esas migajas y de ese 8% que queda, que llega como ayuda directa y que no es necesariamente reembolsable. Consecuentemente, lo que han terminado convirtiéndose en la cumbre es en profundizar más la propia causa que está generando el cambio climático, que no es más que un modelo económico que tiene como objetivo único expandir el capital independientemente de los impactos y los efectos que tenga. Si nosotros no cambiamos esa racionalidad y prevemos que el objeto primario del desarrollo sea satisfacer las necesidades sociales y disminuir los riesgos, manteniendo la legitimidad de que el capital se expanda, pero cuando el capital se expande a cualquier costo y a cualquier precio y de repente empiezan a surgir corrientes mundiales que lo defienden, no hay ninguna posibilidad. República Dominicana es un país que si hoy mismo no produjéramos una sola molécula de CO2, si no aportáramos absolutamente nada, eso el planeta no se enteraría, porque Claro nosotros el aporte dentro de América Latina, que apenas representa el 6% del aporte global, y tú estás hablando, cuando tú hablas de América Latina, hablemos de países como México, como Brasil. Y cuando hablamos de aporte, perdón, para que Argentina. la gente sepa, es la contaminación con CO2. O sea, con CO2, América Latina solamente aporta el 6% del CO2 que contribuye al cambio climático. Sí, y en América Latina nosotros aportamos el 0.03. Ah, pero por favor. O sea, nosotros no representamos Nada. en términos de aporte. Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro del índice de vulnerabilidad
no le crean mucho a estos estudios. Hay gente que nos coloca dentro de los 10 primeros, otros nos colocan en el 22, pero no importa dónde nos coloquen, nosotros somos víctimas del cambio climático. Estamos hablando de que el cambio climático puede provocar elevación del nivel del mar. Pues miren, una mínima elevación del nivel del mar implica para nosotros un avance significativo de la cuña salina, y eso sería el impacto más terrible que podríamos estar recibiendo. Nosotros vamos a tener, ¿qué es lo que se prevé? Periodos de sequía más prolongados y más intensos, periodos de lluvia más concentrados. Y los fenómenos de vientos y tormentas y ciclones mucho más intensos y mucho más espaciados. Cuando nosotros tuvimos 7 años que no nos pasó una tormenta, llegamos a ponernos la mano en la cabeza porque se nos estaba secando la laguna de Cabral, porque teníamos un déficit hídrico multiplicado. Nosotros necesitamos las tormentas y los huracanes, pero cuando los huracanes vienen categoría 4, categoría 5 de manera muy intensa y nos golpean, es un problema gravísimo, sobre todo porque cae toda el agua concentrada en poco tiempo y durante el resto del tiempo no tenemos Luis, agua. tenemos una situación global con el tema del agua. Bueno, este es un país que prácticamente todo el año ha estado lloviendo. Si se va una vaguada, viene una onda tropical y realmente... Eso no altera el déficit estructural de agua que tenemos. Ah, bueno, pues, no, pero me refiero al término de la lluvia y el daño que está haciendo. Por ejemplo, en España tuvimos la Dana, 227 muertos hasta ahora contados y daños millonarios. Colombia los otros días registró inundaciones prácticamente en todo el país. Petro declaró la emergencia nacional. 27 de los 32 departamentos estaban afectados. Es decir, hay una situación que cada vez tiende a agravarse más en términos de las lluvias que provocan estas inundaciones con víctimas humanas. Y también tenemos el fenómeno durante las temporadas ciclónicas, que estos fenómenos cada vez son más intensos, son más fuertes. Entonces, realmente, hablar de que no existe el cambio climático realmente me parece una tontería. Pero realmente, ¿qué es lo que está provocando estos efectos tan intensos? No, mira, quiero señalar varias cosas. Es probable, casi seguro, que si nosotros analizamos el conjunto de eventos, podamos estar encontrando tendencias. Pero nosotros siempre hemos tenido ciclones y hemos tenido ciclones más fuertes. Ahora son cada vez más fuertes y cada vez más intensos. Pero un ciclón intenso, el evento ahora de España, no es la evidencia del cambio climático. Porque si tú tiras 10.000 veces unos dados y te caen casi siempre la misma cantidad, cuando tú tiraste un valor y te cayó un valor, ese hecho individual tiene que explicarlo por sí mismo. O sea, cada hecho hay que explicarlo por sí mismo. Y es obvio que tenemos un factor que está empujando el cambio climático, que es la elevación sistemática de la temperatura. A veces tú dices, mira, la meta es mantenerla que no llegue a 3 grados, que se quede en 1.5, pero 1.5 es una cantidad enorme de energía. Y los vientos y la lluvia lo que hacen es redistribuir esa energía. Y eso está afectando en todo el planeta. Pero hay 2 elementos de lo que se nota poco. Yo creo que entender el país nos lo va a colocar mejor. ¿Qué pasa con el agua que cayó toda junta en noviembre del año pasado o la del año antepasado, en unas horas, inundó y después se fue? Que cuando tú la colocas en el promedio general de lluvia, para el año te cayó toda centrada. Ahora, el resto del año tú tuviste mucho menos lluvia. Y esta inundación que te ahogó gente, también tiene que ver con la sequía, que hace que dispongamos de menos agua o que el agua sea mucho más costosa. Y nosotros hemos ido fragilizando los ecosistemas. Por ejemplo, en la medida que nosotros deforestamos nuestras montañas, el agua que cae allí baja con mayor velocidad, arrastra más partículas y la torrencialidad es un factor que incrementa el riesgo de esta agua. Y cuando ella llegó a una ciudad además impermeabilizada, va a correr con más rapidez, va a infiltrar menos, la va a inundar más rápidamente. Pero como se fue tan rápido, no te recargó el acuífero. Pero fíjense que diferentes gobiernos en República Dominicana han dicho
que ha aumentado la capa boscosa en República Dominicana. Sí, cuando llegan. ¿Cuándo? 2 años después. Sí. Óyeme bien. Ajá. Si tú analizas lo que ha dicho cada partido cuando está en la oposición, cuando te dicen, no, el ambiente está deforestado, después llegan y cuando tienen 2 años dicen, hemos elevado y subimos a 28, subimos a 36, subimos. Ángel Esteves llegó a decir que Pero nosotros eso, habíamos pasado. ¿eso es verdad o no es cierto? Don Luis. Es una mentira Ajá. que muchas veces es una mentira estadística. Y me explico. No, te lo voy a explicar. Por favor. De repente yo tengo una metodología para medir el bosque. Ajá. Con una definición de bosque que te habla de árboles, de tal y de tal característica. Y yo cambio la definición del bosque y te incluyo los arbustos o te incluyo las plantaciones en el bosque. Y eso me elevó con un cambio de lo que estoy contando el tamaño de manera significativa. Muy bien. Y esa mentira estadística se ha usado de manera reiterada. Nosotros, que estamos caminando el país... Bueno, eso es como cuando se hace la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Sí. No. Pero es cierto. Pero hay algo peor. Los aguacates que se sembraron en Sierra de Bauruco o en Valle Nuevo o algunos otros cultivos permanentes te están apareciendo como bosques. Sin embargo, ellos sustituyeron una vegetación cuya especialidad evolutiva fue que ellos aprendieron a tomar el agua de las nubes e incorporarla a los suelos. Y tú colocaste una planta que en vez de incorporar agua la saca. Y como ella está en altura, que es la zona de condensación, tú estás disminuyendo la cantidad de agua circulante. Pero el aguacate bosque, en la medición... No, el aguacate en no es bosque. Bueno, en la medición oficial, Sí. el aguacate es bosque. No. Cualquier palo que esté por ahí es bosque. Pero y sí, sin no. embargo, técnicamente, o sea, tú cambias. Ah, pero mira, tú eso yo no cambias sabía la que eso era definición así. técnica y te permite. Eso uno. Lo otro es, Ajá. te voy a decir una experiencia real que vivimos. En una reunión en la que estaba el presidente de la República con el ¿Cuál? sector ambiental, ¿Cuál? el actual, Ok. con el sector ambiental, se hizo en la Cancillería, estábamos discutiendo, iban a presentar el programa de reforestación. Y presentan un informe, el informe que presentaron, te decía, la cuenca tal tiene apenas tal porcentaje de bosque. Y tú te ponías ¿por qué? Porque al final ellos iban a hacer una propuesta con un monto de reforestación y tenían un plan y el programa se presentó agravado. Cuando presentan un documento del balance del año, que lo presenta el ministerio, nos lo están presentando igual al sector ambiental, y cuando presentan los números digo, ¿y de dónde ustedes sacaron eso? Y es el propio viceministro, que es un técnico muy bueno de recursos forestales, que dice, no, a nosotros nos dice, es un error. Digo, pero corríjanlo. Pero no lo he corregido y esos son los datos oficiales. Pero claro, ese dato no me lo pueden decir a mí. Tú no se lo puedes decir a Milton, no se lo puedes decir. O sea, tú no puedes decir a los técnicos que caminamos el país porque sabemos que es mentira. No, déjame terminarte esta idea. Yo sé que tú vas a cortar, pero lo grave no es que si ha crecido o no ha crecido. Es que el 98% de las plantas que se han sembrado supuestamente para reforestar son plantas inadecuadas. Y la homogeneización del bosque, y meter Cassia Mangium, y meter el Pinus geribea, y meter el nin, no es realmente positivo para la ecología. Y tú estás sembrando, en muchos casos, haciendo más daño que el que tumbó. No, brevemente, porque el tiempo se acaba. Los conflictos ambientales que usted dice que están vigentes actualmente, cítenos dos, lo que usted considere yo te voy a más citar importante. dos de mucha actualidad que están en el debate y que se comprenden poco. Vamos a hablar de San Juan. Un valle que tiene el río San Juan, la presa de Sabaneta, que es la que garantiza toda el agua para esta zona. Porque aunque tú tienes que te vas a otro río por la presa de Sabana Yegua, que se le va a juntar digamos que se le va por un lado al río. Ahí hay un proyecto minero pequeño, con un horizonte de 7 años de acuerdo al proyecto que ellos elaboran. Hablamos de Romero. Pero Romero es un punto de una concesión mucho más grande,
que es parte de otras 27 concesiones que de Padre Las Casas a la frontera rodean Es toda el esta proyecto zona, de oro que incluyendo todos los acuíferos. Y al país le quieren hacer creer que es este pequeño proyecto. Si tú aceptas este pequeño proyecto, no le puedes decir que no a todos los otros. Pero no hay un solo río, e incluyendo las zonas arriba de ambas presas, que no queden bajo concesiones. Y esto representa un manejo del territorio que incluso el gobierno garantizó, evitando que la ley de ordenamiento territorial estableciera una cota máxima a partir de la cual tú podías desarrollar actividades de este tipo. Consecuentemente, ahí hay un conflicto porque toda la sociedad del suroeste y fundamentalmente de la región del Valle está confrontando este proyecto. Y lo está confrontando y mucha gente dice, miren, los ambientalistas se oponen a que hagan pero dejen que hagamos el estudio de impacto ambiental, porque si hacemos el estudio, se sabe si se puede ir o no. Pero ¿qué ocurre? Que el estudio de impacto ambiental forma parte de un proceso legal en el cual, después que tú sometes los documentos, yo establezco que es pertinente y vamos a hacer el estudio. Pero si es pertinente para ellos, es pertinente para todos los demás, lo cual le cambia el tipo de ordenamiento para la región del Valle. Porque la ley de ordenamiento dice que donde hay una concesión de exploración o de explotación es un terreno minero y no de otro tipo. Entonces la minería es la mayor fuente de conflictos ambientales del país. Aquí ahora mismo sí, de conflictos en perspectiva, porque tenemos el conflicto, por ejemplo, con la presa de Cola de Barrigol y tenemos el conflicto de Unigol. Con el problema de Unigol, que no es solamente el agua de la región noroeste, es el agua de Haití, que tiene una situación crítica de Haití. Bueno, y tanto sí, el suroeste como el noroeste ya tienen esto será, más demanda que disponibilidad. será materia de otro programa, pero estamos en algún honrados, momento Luis. tenemos que abordar el hecho de la explotación responsable de la minería. Por supuesto. Porque La debemos minería es aprovecharnos necesaria. también de esos recursos. Es necesario Y- donde se pueda y como se debe. Tiene que volver don Luis para que hablemos específicamente de minería. No, Sí. y a mí me gustaría que abordemos la contaminación urbana y un problema serio que hoy mismo en la reunión que yo estaba se estaba discutiendo, y es que hay empresas que se dedican a comprar, a recoger el aceite quemado y los desperdicios altamente tóxicos, pero no es para ellos deponerlo o hacerlo inocuo. Bueno, Terminan tirándolo En los Jaina duran 10 días Bueno, para recoger la basura. muchísimas gracias a Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre es interesante conversar con Luis. Y tiene que volver. Estos temas. Tiene que volver y, vamos, y tenemos que darle vamos, los 60 minutos. el programa entero. Sí, claro. Muchísimas gracias. Carlos Arturo Guizarro, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, Canal 52 en Claro y 22 en Altice. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube de Propuesta de la Noche. Si le gustó este programa, en cualquier momento puede acceder a YouTube y verlo plácidamente en su hogar o en cualquier lugar a través del canal de Propuesta de la Noche. Así que le deseamos buenas noches.